Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Hernández y me da mucho gusto tenerlos con nosotros en este programa de contabilidad forense. El día de hoy tenemos a nuestra gran invitada, la abogada Raquel Tinoco, que ella tiene una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es abogada y tiene una maestría en la Universidad Latinoamericana en Derecho Corporativo. Abogada, me da mucho gusto que nos acompañe nuevamente en este programa, donde vamos a poder profundizar este tema que quedó pendiente de la guarda y custodia de los menores de acuerdo al Código Civil de la Ciudad de México. Me da mucho gusto, abogada, que nos esté acompañando el día de hoy. Gracias, Ina, igualmente. Gracias por la invitación. Gracias. Entonces, empezamos con este tema. Yo les aseguro que si ustedes nos acompañan, van a aprender mucho sobre este tema o qué hacer en estas circunstancias. Maestra, dígame usted, ¿qué es la guarda y custodia de un menor? Bueno, la guarda y custodia de un menor son los derechos y las obligaciones que tienen los padres en favor o hacia los menores de edad. Normalmente, bueno, pues son en base a sus descendientes de ellos. Cuando, a diferencia de la patria potestad, aquí la ley nos confiere que son esos derechos, nos marca ciertos derechos y ciertas obligaciones que como padres debemos de cumplir hacia esos hijos o hacia esos menores. Pero no todo persona que ejerce guarda y custodia sobre un menor va a ser el papá de ese menor. Exacto, o sea, hay una diferencia entre lo que es guarda y custodia y lo que es patria potestad, ¿verdad? Así es. La patria potestad serán las obligaciones que tenemos hacia los hijos. Y la guarda y custodia será hacia los hijos también, pero también hay personas que ejercen sus obligaciones de guarda y custodia, por ejemplo, hacia sobrinos, hacia nietos, cuando esa guarda y custodia es decretada o determinada por una autoridad, en este caso va a ser un juez de lo familiar, va a determinar esa guarda y custodia de tal persona, de tal menor de edad o de una persona, de un menor, en favor de un abuelo, un tío, una tía, a falta de, obviamente, de los padres. Y díganos, maestra, ¿quiénes pueden gozar de este beneficio si los padres no son aptos para el cuidado de un menor? Bueno, en principio, los abuelos. Aquí primeramente entran los abuelos paternos, posteriormente serán los maternos, así lo establece el Código Civil. Sin embargo, desde mi punto de vista yo difiero mucho de esa situación, porque muchas veces mediante un estudio psicológico se va a determinar quién es más apto para tener esa guarda y custodia, y a veces ni siquiera los abuelos, porque tenemos abuelos ya que son de 65 o 70 años, y entonces entrarían los tíos de esos menores, ya sea por parte del papá, por parte de la mamá, o inclusive nombrarán un tutor por parte del juez de lo familiar, que obviamente todo esto será a un consenso, a un previo estudio psicológico que tendrán que realizar a diversos familiares para ver quién es el más apto para esa guarda y custodia. Eso es como un elemento. Otro de los elementos es que se sostiene una plática con el menor de edad. Los menores a partir de los 3 años ya pueden decirle ante un juez en una plática de menor con quién quieren vivir y por qué. No por eso el juez va a determinar que ese menor va a vivir con esa persona, no, sino es un elemento que el juez va a tener para poder decretar y determinar esa guarda y custodia. Claro. O sea, desde los 3 años los niños ya pueden decidir. Ya pueden decidir porque ya los jueces toman sus pláticas con ellos. Hay jueces inclusive que en los juzgados tú llegas y tienen muñecos de peluche para poder interactuar con los menores. Ellos están capacitados. La plática del menor se lleva a cabo con el personal del Ministerio Público, que es el representante social, con personal del DIF, y entre ellos 4 hacen esa plática de menor. Oh, perfecto. Le preguntan al menor con quién vive, cómo vive, y bueno, a falta de papás, bueno, con quién te gustaría vivir. O cuando hay una disputa entre los padres, ¿y con quién te gustaría vivir y por qué?
y a veces se sorprenden de todo lo que dicen los niños, ¿no? Claro. Hay veces que llegan los menores a esas audiencias y juran y perjuran los papás lo que el menor va a decir, y mentira. El niño se siente en ese momento protegido por alguien que lo va a escuchar y que va a hacer valer su opinión. Entonces el niño dice, yo quiero irme a vivir con mi mamá o con mi papá por esto, esto y esto, o en una ocasión pasó esto, en una ocasión pasó lo otro, ¿no? Y ese es un elemento que va a tener el juez para poder determinar esa guardia y custodia. Una vez que tiene el resultado de ese estudio psicológico y solicita el estudio en trabajo social, y entonces ya el juez de lo familiar va a determinar quién es la persona más apta para poder convivir, para poder hacerse cargo de ese menor. Entonces, digamos, esto por ejemplo es ahora sí que la capacidad legal que tiene el niño para decidir con quién quiere vivir. Pues no precisamente capacidad legal, porque la capacidad legal la podemos tener hasta los 18 años. Simple y sencillamente ellos les toman vamos a decir que su opinión, claro, nada más. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que existe la ley de los derechos de los niños, de las niñas y adolescentes. Y el criterio de la Suprema Corte que se ha apegado a esa ley, está también la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, en la cual nos establece bajo qué lineamientos debe de vivir un niño. Ajá. Entonces ahí es donde va a estar mejor, quién va a cumplir mejor esos lineamientos. ¿Cuáles son esos lineamientos? Bueno, que debe de vivir en un ambiente sano, de comprensión, de amor, de cariño, pero no nada más es eso, no nada más es quién te quiere más, no, quién está al pendiente de ti, quién te lleva a la escuela, quién está al pendiente de tus tareas, de tus trabajos, de tu estudio, quién inclusive te da actividades de recreación, también de diversión, porque no todo es estudio, no todo es educación hacia el menor, ¿no? Es todo un ambiente, es un entorno para el menor en el cual el menor se va a sentir sano. Ajá. Muchas veces creemos que un niño se educa a base de golpes y no es así. Hoy en día eso está regulado por la ley. Ajá. Eso está regulado tanto por la ley penal como por la ley civil. Y es muy diferente a que tú te sientes a hablar con un niño. ¿Qué es lo que te pasa? A escucharlos, a ser de una manera intransigente y decir esto lo tienes que hacer así, no, porque eso ya es violencia. Y aparte pues estamos ante una población vulnerable, porque ellos no tienen la capacidad de poderse defender cuando vamos a decir que un adulto esté vulnerando sus propios derechos, ¿no? Uno de esos derechos es a vivir en un ambiente sano. Sí. Sí, y ahorita se ha dado mucho, ¿no, abogada, en este problema que tenemos ahorita de la pandemia, donde por ejemplo se han visto ahora sí que en los medios de comunicación, que hay mucha violencia en contra de los niños. Y como dice usted, hay veces que a lo mejor el niño está viviendo ahí, llegó la mamá y se llevó al niño. Y resulta que el niño hasta ha llegado, por ejemplo, a lo mejor hasta perder la vida por tanta violencia que es de la casa de su mamá, ¿no? Y dice uno, pues debería de estar mucho mejor protegido, y al contrario, o sea, no está apta la mamá para esto. Y díganos, abogada, con estos casos, por ejemplo, ¿qué ha sucedido ahorita en esta época de pandemia? ¿Ustedes a qué se han enfrentado, ustedes como abogados, en este tipo de cosas? En este tiempo de confinamiento nos hemos enfrentado a muchos problemas de los derivados de menores. Uno de ellos es cuando hay una separación de progenitores, a un progenitor se decreta la guardia y custodia. Al otro progenitor que no tiene la guardia y custodia le deberán de decretar un régimen de convivencias en el cual tendrá derecho a convivir con su hijo. Eso es una de las situaciones que se han violentado en estos tiempos de confinamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre o la madre que tienen derecho a esas convivencias no les han permitido ver a esos menores. Y esa es una situación a la cual nos hemos enfrentado desde el 3 de agosto, aunado a juicios de guardia y custodia, a juicios inclusive de pérdidas de patria potestad, porque también falta el cumplimiento de esa obligación alimentaria. Y al final quien está llevando toda esta carga, no solamente económica, no solamente moral, sino emocional, son los menores. Ajá.
porque es muy triste cuando un menor ve que a su mamá no le alcanza el dinero, o que a su papá pues lo corrieron de un trabajo y no tiene para darle de comer, y que ellos salen, y ellos se sienten muchas veces preocupados por esa situación, ¿no? O muchas veces qué pasa con los menores que han sido abandonados, ya sea por un progenitor o por el otro, o cuando es el abandono de ambos. Hemos tenido casos de niños donde son abandonados por ambos, y que inclusive tuvimos el caso de una persona que falleció su hija y su nieta se queda al cargo de ella. El papá llega a la pelea y se van al Ministerio Público, de ahí a la Fiscalía del Menor. Al señor no le importó que la niña, su propia hija, llegara al albergue de la Procuraduría. Y es triste. No digo que el albergue sea malo, porque no, la verdad es que en el albergue de la Procuraduría los tratan muy bien. Pero ¿qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa desde el momento en que el niño ingresa a ese albergue? Para ellos es una cárcel. Te quitan las agujetas, que quiten el cinturón, que no puedes llevar ni las bolitas, quítenle los aretes a las niñas, a los niños las agujetas, los tenis. O sea, se sienten, para empezar, que los empiezan a quitarle sus cosas, a despojar de su propia ropa. Entonces para ellos es un suplicio, y que el día de mañana va a repercutir. Tenemos casos, también hemos tenido casos donde hay intransigencia, de que no ves al hijo. Yo invito a esos papás de verdad a que acudan a terapias psicológicas, a que acudan con un especialista en psicología, que se sometan a peritajes en psicología para poder dirimir sus problemas entre ellos y no lleven a los menores, como dicen por ahí, entre las patas, ¿no? Sí. Porque al final ellos sufren. Llega una edad, fíjate que tuvimos un caso que ahorita está en amparo. Hemos ganado 4 sentencias. El niño entra ya a una edad de adolescencia. Los argumentos que tuvimos ante el juez de primera instancia, ante el juez de segunda instancia, fueron muy válidos. ¿Cuáles fueron esos argumentos? Cuando el menor va creciendo, que llega a la adolescencia, se van hacia su género, se apegan más hacia su género. En este caso alegamos nosotros que el niño debería de estar más en convivencia con su padre, por ser varón. Bueno, la mamá se opone completamente. Y aún a pesar de que ya varias veces mediante sentencias se les ha dicho que sí debe de convivir con su papá, la señora dice que no. ¿Qué pasa? Que muchas veces dicen, es que mi hijo no quiere. Mi hijo no quiere convivir con su mamá, mi hijo no quiere convivir con su papá. Sí, pero ¿por qué? No es una decisión de fondo, no es una decisión desde mi punto de vista que el niño de plano diga, no quiero. Debe de haber algo. El niño o ese menor que ha escuchado durante tantos años, porque puede llegar a cualquiera de los dos progenitores y decir, yo nunca dije eso. Yo nunca le dije a mi hijo que no viera a su papá, o yo nunca le dije a mi hijo que no viera a su mamá. Puede ser que efectivamente, pero que he escuchado el niño o esa niña a través de tanto tiempo en pláticas de familiares. A veces creemos que los niños a las 9, 10 de la noche ya están dormidos y no escuchan nada. O porque está chiquito, como tiene 3, 4 años, no. Ni cuenta se da. Y mentira, ellos son súper inteligentes. En una ocasión, platicando con una psicóloga, yo le pregunto, oye, ¿por qué siempre te preguntan cómo fue un embarazo? O sea, no te preguntan, no sé, desde la edad de un hijo, desde los 3, 4, 5 años. Y me dice, porque desde que ese bebé es concebido, todo el desarrollo de ese embarazo, desde ahí viene todo su sistema psicológico, todas sus emociones, que a la larga van ellos presentando en la vida. Y yo dije, wow. Y es cierto, hemos tenido muchos casos donde los propios niños, cuando estás en una audiencia, se acercan a ti como abogado y te dicen, abogada, ayúdeme. Ha de ser eso bastante fuerte, ¿no? Porque es fuerte, sí, es fuerte, muy fuerte, porque eres la voz
Claro, de ellos. Y te conviertes en ese momento no en el abogado de tu cliente, te conviertes en el abogado de esos menores, de esos niños. Y lo llevas, inclusive hemos tenido casos que hemos llevado hasta lo penal, a través de la Fiscalía de Menores, a través de la Fiscalía de Violencia Familiar. Y tratamos siempre de exhortar a los papás a que lleguen a arreglos, de que no los pongan en esas encrucijadas, ¿no? Pero también viene la otra parte donde si me das tanto dinero te doy a tu hijo. Sí. Si me das dinero te dejo ver a tu hijo. Tenemos muchos casos y no se dejen intimidar. Yo invito, y de verdad se lo digo a los papás, aquellos papás que tienen un derecho de convivencia, no se dejen intimidar por eso. Ustedes tienen la obligación, no es un derecho el que si estoy aportando dinero, si estoy cumpliendo con mi obligación alimentaria, tengo derecho a ver a mi hijo. Discúlpenme, pero eso no es un derecho, es una obligación que tienen como papás. El convivir con ese menor, con ese hijo, con esa hija, el enseñarles principios. Ajá. Pero ¿qué pasa? Que como no me das más, no te dejo ver al hijo. O como no cumples mis caprichos, no te dejo ver al hijo. O viene a la inversa. Ah, ¿tú lo querías? Pues a ver qué haces. Porque no te voy a apoyar. Y muchas veces el mal asesoramiento. Me he enfrentado, de verdad me da tristeza de hablar mal de mi propio gremio. Pero he tenido mucha gente mal asesorada, que ha llegado con nosotros y es que me dijeron esto, a ver, tranquila, tú no vas a perder a tu hijo. Es que porque como gano menos que él, como tengo ingresos económicos menores a los que tiene el papá de mis hijos, me amenazó con que me los va a quitar. No, a ver, tranquila. Eso no es ningún elemento para que un juez determine que le quiten la guardia y custodia de sus hijos a una persona. Llámale hombre, llámale mujer. Porque anteriormente, de entrada, era la guardia y custodia de la mujer. Pero hoy en día no. Hoy en día es quien esté mejor capacitado para esa guardia y custodia. Y que muchas veces también no son ni los papás. O tenemos casos donde hemos visto muchos casos en la televisión, donde la mamá, está la mamá, el papá, y ya ambos violentan a los niños. Entonces llegan inclusive hasta violar, hasta agredirlos físicamente, hasta matarlos. Entonces yo sí invito al público que no se dejen intimidar por este tipo de situaciones. Tanto tiene derecho el que cumple con su obligación alimentaria, como lo tiene aquel que no lo cumple. Es un elemento, sí, es una responsabilidad, pero también es una obligación el convivir con esos hijos. A la larga, el daño, ¿quién lo va a llevar? Lo va a llevar el menor, claro, el niño. Ajá. Y yo siempre les he dicho, por ejemplo, en algunos casos donde hemos tenido muchas fricciones entre ambas partes, digo, a lo mejor se va a oír muy feo lo que voy a decir, o muy drástico. ¿Quieren un ring? Aquí se los ponemos. ¿Quieren darse como boxeadores? Adelante, pero a los niños déjenlos. Los niños son su mundo, los niños son felices y deben de ser así. ¿De qué les sirve ponerlo uno en contra del otro? Al final los niños van a crecer. Yo les digo a mis clientes, mira, comentarios así hirientes, y que si me dijo y que si esto, yo no manejo mis demandas. Yo no lo manejo. De entrada sí se los digo. ¿Por qué? Porque el día de mañana tu hijo va a crecer, o tu hija va a crecer, o tus hijos, y van a pedir ver un expediente. ¿Qué mejor vean la calidad de persona humana que eres? La calidad moral que tienes. Si la otra persona te agrede moralmente, déjala, para eso están las leyes y las haremos valer. Pero de eso a que tú entremos en un juego de palabras, en una demanda que fue redactada por un profesionista en derecho, dices, ¿cómo? Yo siempre les digo eso, los exhorto, mejor vamos a llevar eso y perfecto, y nos ha resultado mucho, porque inclusive hemos tenido personas que con nosotros han llegado en una situación muy vulnerable,
La vulnerabilidad por un lado, la falta de recursos económicos, la falta del conocimiento jurídico y aparte la falta de esa asesoría. Entonces hemos ido preparando y aparte todavía lo que me hiciste, o sea, vengo dolida, vengo molesta, entonces sometemos a esas personas o invitamos a esas personas a que vayan teniendo una terapia psicológica y también a los menores, claro, para que cuando lleguen a una audiencia ya estén más preparados y muchísimo mejor. Y aparte porque ellos, si van a pelear una guardia y custodia, se vea reflejado en los menores que les están dando esa atención psicológica. Y digamos, abogada, en estos asuntos que usted lleva y todo esto, por ejemplo, de estos juicios que se llevan por la patria potestad, como dice, o la guardia y custodia, en esto se lleva entonces, habló usted de psicología, habló de que hay que hacer un recuento también, a lo mejor, no sé, económico de las cosas. ¿Usted en esto también utiliza lo que son los peritajes? Sí, por supuesto, es una parte fundamental en los juicios de guardia y custodia, inclusive en los juicios de convivencias, de régimen de convivencias, de patria potestad. Entra el perito en psicología, inclusive el perito en trabajo social, también se hacen estudios de trabajo social. Y también hay otro que cuando hacemos una rendición o solicitamos una rendición de cuentas, entra el perito en contabilidad. Necesito que me hagas la rendición de cuentas de lo que has gastado, claro, en pensión alimenticia, porque muchas veces el papá o la mamá que aporta esa obligación alimentaria, pues siempre vean mal al hijo, ¿no? O no va a una escuela acorde, o no está acorde a las mismas condiciones, a ver cómo. Entonces se solicita en una planilla de incidental, derivada del juicio principal, la rendición de cuentas, porque al final quien recibe esa cantidad, quien tiene la guardia y custodia, entra como en funciones de una albacea. Claro, y esto lo comento porque, por ejemplo, yo he visto que hay abogados que llevan estos juicios y a lo mejor lo que hacen es ellos hacer su sumatoria porque piensan que nada más es sumar ciertas cantidades y que con eso ya tienen lo que es a lo mejor, y como está usted mencionando, hay que llevar ahora sí que un peritaje en contabilidad, un peritaje en psicología, claro, y no nada más que ellos quieran, por ejemplo, hacerlo a lo mejor de todo, ¿verdad? Sino que hay que estar con ciertos profesionistas y sí, por supuesto. Sí, claro. En combinación. Entonces, me da, híjole, con usted siempre es igual. Nos falta tiempo. Siempre nos falta tiempo. Ahorita ya nos está diciendo la producción que ya tenemos que terminar. Espero que realmente nos vuelva a acompañar, ahora que esté con nosotros, porque la verdad es que este es un tema bastante extenso. Yo espero que ahora sí que al auditorio les sirva estos temas. ¿Y de qué forma pueden hacer ahora sí que uso de sus juicios y que se acerquen a la abogada? Abogada, ¿nos pudiera dar usted por favor sus datos para claro que sí, claro que sí, gracias. Estamos ubicados en la demarcación de Tasqueña más o menos, pero nos pueden localizar a través de la página de Facebook como Tinoco y Asociados. Y mediante el número telefónico el 55 16 86 0747, número celular y WhatsApp, y con mucho gusto los atendemos. Muchísimas gracias, abogada. También agradecemos ahora sí que a nuestros patrocinadores, el despacho de contadores profesionales y evaluadores. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Cualquier duda, pues también ellos son especialistas en peritajes. Y pues nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias.